Heteroinjertos, los autoinjertos, propios del paciente. Vamos ahora a los heteroinjertos óseos. ¿Qué quedamos que eran los heteroinjertos? Los tomados de diferente especie, ¿cierto? Bovino principalmente. Yo también utilizo injertos de bovino. Vamos a ver la siguiente. Estos injertos, ¿qué características van a tener? Son eficaces debido a que tienen una capacidad osteoconductiva. ¿Qué quedamos que es la capacidad osteoconductiva? De llenar un espacio y de conducir a que las otras células se transformen en células de hueso que queremos. ¿Okay? Debido a su composición química y su macro y micromorfología. Nos van a aportar minerales también. Ese tipo de injertos nos aporta ciertos minerales a la mezcla de hueso. Su densidad aporta estabilidad al injerto y a los implantes colocados o que se coloca injerto alrededor de ellos. Y no se van a resolver por completo debido a su densidad. Sí se resuelve gran parte, pero siempre si vemos o abrimos la zona y tomamos un pedacito de hueso, podemos ver que hay ciertas partículas que se quedan dentro del nuevo hueso formado. Que no es nada que nos complique, pero no es un hueso al 100%. ¿La que sigue? Estudios histomorfométricos e histológicos que nos van a demostrar que hay una constante remodelación alrededor de las partículas retenidas de 6 a 12 meses. ¿Cuándo es la pregunta que nos hacen? ¿Cuándo ya voy a tener mi hueso formado, doctor? ¿Cuándo ya me voy a poder colocar los implantes, doctor? Más o menos es un promedio entre 6 y 8 meses. ¿Okay? Va a haber una mínima reneumatización del seno maxilar que se va a observar al utilizar este tipo de materiales, los heteroinjertos, al compararlos con los autoinjertos en seguimientos a 3 años, solamente por medio de utilizar las ortopantomografías. ¿Okay? La que sigue, porque se mantiene más el material en la zona, por eso también funciona muy bien. La técnica quirúrgica son osteoconductivos, por lo que las células y los factores de crecimiento y la irrigación responsables de la formación de hueso provienen de las paredes óseas del seno maxilar. ¿Okay? Como decíamos, esa cavidad del seno maxilar tiene la capacidad de darles irrigación, como los vasos que ya vimos, y darles esa capacidad de osteogénesis por la membrana del seno maxilar. La que sigue. Aloinjertos óseos. Los aloinjertos, ya dijimos, son tomados de seres de la misma especie, ¿okay? De otro humano, de otro ser humano. La que sigue. Vamos a detener deténmelo tantito ese por de arriba. O regrésate una más bien. Por favor, regresa una. Aquí. ¿Por qué los videos del principio? Es para ver si ustedes en algún momento han pensado por dónde pasó. Ustedes ya actualmente agarran un frasquito de su despensa o de donde tienen su material de cirugía y agarran un frasquito de hueso y lo usan. Pero no sé si nunca se han preguntado de dónde viene o por dónde pasó ese frasco de hueso. O de dónde sacaron ese hueso. A mí nunca me ha gustado decirle a los pacientes es hueso de un muerto, hueso de un hueso humano. Me gusta decir que es un hueso humano de un ser humano que falleció, pero que donó sus órganos para poder utilizar ese tipo de injerto. ¿Okay? Las dos películas que vieron al principio, una del bebé que donó sus válvulas cardíacas y los otros dos pacientes que donaron varios órganos y se salvaron varias vidas, tanto pulmones como con una paciente con los ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Okay? Entonces, este es el tipo mismo de proceso. Para poder ustedes tener ese frasco de hueso en sus consultorios, debió de haber pasado el paciente que donó su hueso por todo ese proceso de selección. Yo he tenido oportunidad y tengo oportunidad de trabajar con el laboratorio para poder estar en el laboratorio y ver cómo toman los injertos y ver todo el proceso, todo el trabajo, todos los cuidados que debe de tener alguien para poder procesar este tipo de material de injerto. Vamos a ver ahorita, si me sueltas el primer video, por favor, cómo van seleccionando los pacientes. El laboratorio está en Virginia Beach, está al lado de un hospital, pero tienen redes en todo Estados Unidos. Entonces ellos les llaman, lamentablemente falleció este paciente, y es un paciente que dio su permiso para donar sus órganos y puede ser evaluado para ver si puede donar sus órganos. Creo que de las evaluaciones que hacen, para que se den una idea, no seleccionan a pacientes fumadores. Un paciente fumador no puede donar sus órganos. No puede donar sus órganos un paciente que tenga un tatuaje en su piel, en su cuerpo. ¿Okay? Si alguien se tatuó, no puede donar sus órganos. ¿Okay?
Entonces, así de estricto es la selección de cada paciente, para que realmente estén seguros los pacientes que estén recibiendo este tipo de órganos. Esas salas limpias que ustedes ven del lado izquierdo son esas salas donde van a meter los órganos y los van a procesar. Cada órgano es procesado por un solo equipo. Un equipo de 4 o 5 personas se enfoca en tratar solamente ese tipo de material, o sea, ese injerto. No trabajan con ningún otro hasta que no terminan con ese. Y están trabajando en esas zonas limpias. Esas zonas limpias tienen un flujo de aire unidireccional, que nada más corre el aire hacia un solo sentido. Entonces, todo el flujo del material desde que llega, pasa por la ventana que vieron. Pásame el segundo, por favor. Tiene ese recorrido, igual que el aire, para salir hasta que lo llevan a empaquetar. Entonces, todas esas máquinas sirven para tener aire limpio, tener un ambiente donde puedan manipular los órganos y poderlos procesar. Esas son las salas de procesamiento y van a tener todo ese mismo flujo hacia el pasillo que ven central para ir ya procesado el injerto, para ir a su empaquetamiento y destino. Ahorita lo que llevan es todos los instrumentos, todas las máquinas que utilizaron para procesar los injertos, pasan por una revisión para poder ser limpiados, lavados y esterilizados y poderlos utilizar nuevamente. Entonces todo eso se tiene que tener mucho cuidado también de todo lo que se utiliza para procesar todos estos órganos. Se meten a esterilizar y se pueden volver a utilizar. Ese es el flujo unilateral que les digo. Ya que pasó por eso, ya lo llevan a su empaquetamiento y lo etiquetan para tener todo un registro de dónde fue a parar cada uno de los injertos, quién lo utilizó. Por eso también es importante que sus consultas lleven también esos registros para que sepan qué injerto se utilizó en qué paciente, para que tengamos también esa secuencia de seguimiento. ¿Okay? La que sigue, por favor. Vamos a ver ahorita cómo la que sigue de Héctor, deténmelo tantito, ¿no? Ahorita vamos a ver dos procesos por los que pasa un injerto de hueso humano. Uno es un lavado y esterilización, porque pueden asegurar al paciente que no va a tener ningún problema de contagio de algo, o que es un material estéril o que no tiene células. Y el otro es un proceso de por qué podemos nosotros tener injerto en el consultorio, en el almacenamiento. ¿Por qué no se nos echa a perder? Tiene una fecha de caducidad, pero ¿por qué ya lo podemos tener en stock? Es un proceso que también va incluido dentro del procesamiento del injerto y que es importante conocerlo. Soltamos el primero, por favor. ¿Me pones el sonido, por favor? Bueno, este es un proceso, pero no sé qué pasa con el sonido. Es un proceso que se le llama alwash, es un lavado, como ustedes ven, que pasa por varios procesos de lavado de las células que se encuentran dentro del tejido que estamos procesando. Ese lavado de células hace que sea un material que esté libre de células, por lo tanto no puede contagiar o provocar ningún daño al paciente. Después pasa por un centrifugado para eliminar todo ese lavado por el que pasó el material y pasa a su empaquetado. Ya en el empaquetado pasa a su esterilización con rayos gamma para que quede completamente estéril y podamos nosotros ya utilizarlo en el consultorio. Entonces, todo ese material
va a estar por medio de radiaciones gamma, como vemos aquí, va a tener una garantía de esterilidad de 10 a la menos 6 de nivel sal, que es el nivel mayor que podemos tener en un material médico de esterilización. Y ya que es empaquetado, bueno, ya se pasa a su distribución y a su utilización. Va a tener la ventaja de ese tipo de procesos es que podemos mantener las propiedades biomecánicas del material y también sus propiedades regenerativas. Entonces el proceso de lavado o halo wash que utiliza el laboratorio. El segundo video, por favor. A ver si porque así tenemos entendido desde el principio. Este es el proceso. Tiene el orgullo de presentar a Preservan, una solución de preservación de glicerina patentada que tiene ventajas significativas frente a métodos convencionales de preservación de bioimplantes. Preservan es un método de preservación a temperatura ambiente que ahorra valioso tiempo quirúrgico y permite mantener hidratado al hueso, conservando así la resistencia biomecánica. Los bioimplantes de aloinjerto procesados mediante la tecnología del Preservan conservan el mismo comportamiento funcional del tejido de bioimplante procesado mediante métodos convencionales. Asimismo, los bioimplantes de aloinjerto tratados con Preservan no necesitan ser hidratados nuevamente o descongelados antes de su implantación. A diferencia de productos de bioimplante de aloinjerto congelados comunes que requieren almacenamiento y transporte especial, Preservan permite un almacenamiento a temperatura ambiente. Preservan reduce el tiempo prolongado de rehidratación con relación al tejido liofilizado, ya que los bioimplantes provistos están completamente hidratados. Al utilizar Preservan, no hay necesidad de liofilizar, lo cual puede estar asociado con una integridad del bioimplante de aloinjerto disminuida. Además, en comparación a los bioimplantes procesados a través de métodos convencionales, Preservan mantiene sus propiedades bioquímicas. Preservan mantiene una fuerza integral igual a la del hueso procesado a través de métodos convencionales. Luego se sumerge el bioimplante de aloinjerto en la solución Preservan. Las moléculas de glicerina en la solución de Preservan están diseñadas para reemplazar el contenido libre de agua de la superficie de la matriz ósea, mientras que las fibras de colágeno retienen moléculas de agua. Luego se elimina la solución de la cámara. Posteriormente, el bioimplante de aloinjerto halogénico se centrifuga a fin de eliminar el exceso de glicerina. Ahora el bioimplante de aloinjerto halogénico está listo para ser empaquetado y almacenado a una temperatura ambiente para su posterior implantación. Preservan, el futuro de la preservación de bioimplante de aloinjertos halogénico. Entonces es el proceso por el cual podemos tener injerto en stock en el consultorio. ¿Okay? La que sigue. Vamos a tener diferentes presentaciones. Tenemos hueso desmineralizado particulado, podemos tener cortical particulado desmineralizado o mezcla 70-30, podemos tener particulado canceloso o cortical particulado mineralizado. Se recomienda en la utilización de la cirugía de elevación del seno maxilar, reconstrucciones craneofaciales y corrección de defectos periodontales y crestales. La que sigue, uso para cirugía de reconstrucción, cirugía de regeneración y cirugía de seno maxilar. Toda la evidencia histológica que se ha realizado de regeneración periodontal con este tipo de material nos demuestra la presencia de hueso nuevo, ligamento periodontal y cemento radicular en casos tratados con ese tipo de aloinjertos desmineralizados secos congelados. Ha demostrado un buen potencial osteoconductivo, buena estabilidad del injerto y los tejidos adyacentes, como vimos también una esterilización nivel sal 10 a la menos 6 y se puede almacenar a temperatura ambiente. ¿Okay? La que sí. Un caso de un defecto periodontal tratado con este tipo de injerto. Vamos a raspar y alisar perfectamente la raíz. Vamos a eliminar todo el tejido granulomatoso dentro del defecto óseo
y vamos a permitir entonces colocar el material de injerto aloplástico del alo injerto para rellenar ese defecto y poder rellenar ese espacio para que el cuerpo empiece a formar hueso. La que sigue. Una reconstrucción de una zona crestal por la pérdida de un defecto provocado por un diente. La que sigue. Vemos la extracción, la limpieza del defecto óseo. La que sigue. La reconstrucción con el injerto, la colocación de membranas de colágeno. La que sigue. Y vamos ahora a enfocarnos ya a la elevación del piso del seno maxilar. La que sigue. Vamos a tener dos principales procedimientos quirúrgicos: el acceso lateral o ventana lateral y la técnica crestal. ¿Okay? Cuando sea uno, cuando sea la otra. Ahorita vamos a ver algunos casos. La que sigue. Vamos a ver primero el acceso lateral, o la ventana lateral o la Cadwell look. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, anestesiar bien al paciente. Segundo, diseñar el colgajo. ¿De qué va a depender el diseño de su colgajo? ¿A qué altura vamos a hacer la ventana? ¿Cierto? ¿O qué tan grande es nuestra ventana? ¿Qué tanto tenemos que abarcar con el colgajo? ¿Qué tan alta debemos de hacer el colgajo? Tenemos que tocar siempre encía queratinizada, si hay dientes presentes o no. Todo eso debemos de tener para el diseño de colgajo. El desplazamiento del colgajo grosso total, la realización de la ventana o la antrostomía, desplazamiento de la membrana del seno maxilar, preparación del sitio del implante dental, si sé que se va a poder colocar un implante en el mismo momento o no, colocar el material del injerto y de los implantes y suturar el caso. No se vale en cirugía operar algo, ya sea un seno maxilar, una reconstrucción de un proceso alveolar, un implante dental, y que no pueda cerrarlo. El diseño del colgajo desde el inicio es lo que me va a dar la garantía de que lo puedo cerrar al final. No se vale que al final ya le coloqué todo y no me dan los bordes y no lo puedo cerrar. Es una falla en el diseño desde el inicio. Entonces, así de importante es el diseño de su colgajo. La que sigue. Para diseñar nuestro colgajo, ¿qué debemos de considerar? La posición mesiodistal del seno maxilar, la localización del piso del seno maxilar, no todos están a la misma altura. Determinar la posición ideal de la antrostomía, a qué altura, qué zona vamos a operar o dónde necesitamos el aumento o la elevación del seno maxilar. La posición y cantidad de encía queratinizada que tenga el paciente. No por operar el seno voy a lastimar la encía queratinizada. Y la presencia o ausencia de dientes. Tengo que respetar dónde se encuentran esos dientes y no lastimar sus raíces. La que sigue. Vamos a determinar el tamaño y la localización del seno maxilar va a determinar el tamaño de la ventana. Podemos utilizar una pieza quirúrgica recta, más o menos unos 50.000 revoluciones por minuto, utilizar una fresa de carburo o una fresa de diamante, y también podemos utilizar actualmente los instrumentos piezoeléctricos. ¿Okay? Yo utilizo los dos en la práctica. Cuando uno, cuando el otro, depende qué tan grueso sea mi cortical ósea, depende qué tan amplio, qué acceso tenga para hacer la ventana ósea, cómo estén las condiciones dentro del seno maxilar para el paciente. Sobre todo con piezoeléctrico se dice, el piezoeléctrico lo usa mucho porque no daña la membrana sinusal. No es cierto. Si no lo sé usar, la voy a dañar. Más bien no la lastimo si lo sé usar. ¿Okay? Entonces es muy seguro porque logramos un desgaste de hueso y podemos proteger, eso sí, la zona de la membrana sinusal sin dañarla si lo sabemos utilizar. Si yo entro como el Borras a utilizar y no lo sé usar, voy a romper la membrana sinusal. Eso no tiene más, no hay más. Lo que sí es que con piezoeléctrico el procedimiento es más tardado que con fresas. ¿Okay? La que sigue. Espérame. Así es. La que sigue. Existen dos tipos de ventana. Una ventana elevada o desplazada, en donde vamos a dejar una cortical ósea intacta
y la vamos a dejar adherida a la membrana de Snyder y la vamos a empujar con la membrana hacia la parte interna. Entonces esa ventana, o esa pared de hueso se va a convertir en techo ahora. ¿Ok? Y la artrostomía completa total, que es remover esa cortical de hueso, removerla y la podemos triturar o la podemos utilizar como un autoinjerto también. Ahí depende lo que ustedes decidan. Smiler en el 97 nos decía que la remoción o no de la cortical no va a tener una repercusión importante en el procedimiento de la elevación del piso del seno. La que sí. Siempre, para cualquier técnica, no nada más para seno maxilar, utilizar instrumental adecuado, el instrumental que fue diseñado para esa técnica. Me ha tocado ver personas que hacen implantes dentales con motor de banco o de violín o lo que sea. Esto no se tiene que hacer con velocidades, con irrigación, con instrumentos diseñados para entrar al seno maxilar. Siempre mantener el elevador en contacto directo con el hueso para que no provoquemos un daño en la membrana, ¿ok? Para que no la perforemos con los instrumentos. La que sigue. Son dos videos, si me sueltas, los dos van a correr al mismo tiempo. Del lado izquierdo vemos cómo le pedimos al paciente que al respirar, trátamelo otra vez, le pedimos que respire por la nariz, no por la boca, obviamente. ¿Y qué pasa? Se mueve la ventana que estamos haciendo. ¿Por qué se mueve? Porque no está perforada, está intacta la membrana, tiene todavía vacío. El seno maxilar es una cavidad al vacío. Entonces, si respira por la nariz y estamos haciendo la elevación, le pedimos que respire, la membrana se va a mover. Si no se mueve, ya se perfora en algún sitio, se perdió el vacío. Me ponen la segunda, del lado derecho. En la segunda van a ver que se va a ir elevando cada vez más. ¿Okay? Vamos a ir liberándola poco a poco, sin lastimarla, siempre teniendo los elevadores en contacto con el piso, el hueso de la cavidad del seno maxilar, para irla elevando, irla despegando esa membrana sinusal y permitiendo ese desplazamiento. La que sigue. El desplazar esta membrana va a tener razones biológicas y protésicas. Biológicas, porque esa membrana tiene la capacidad de formar hueso. Entonces, si yo logro desplazarla sin que se me rompa, puedo colocar un material de injerto y esa membrana me va a facilitar, me va a ayudar a que se forme el hueso. Protésicas, ¿por qué? Porque si logro elevar lo suficiente mi membrana seno-maxilar, puedo colocar mejor los implantes dentales y puedo tener implantes de mayor longitud o mayor retención dentro del hueso. Incremento de la vascularización, obviamente estamos provocando un sangrado en el seno, en todos esos vasos que les enseñé al principio, y esto nos va a permitir un incremento en la vascularización, la va a permitir la estabilidad del injerto, evitándose la reneumatización del seno, que ahorita vamos a ver, esto es bien importante, porque son uno de los principales errores que se toman cuando se hace este tipo de técnica. Siempre, ¿se acuerdan que les dije, no tapen la conexión entre el seno y la nariz? Es esto, mantener siempre un drenaje fisiológico con el piso del seno maxilar a través de la nariz. ¿Okay? El material de injerto no debe de elevar demasiado la membrana sinusal por medio de porque podemos perforarla. ¿Okay? La que sigue. Esto es una correcta elevación de seno maxilar. ¿Okay? Ustedes ven dónde está el piso del seno, la cavidad del seno cómo está, y hacemos nuestra ventana. La empujamos junto con la membrana hacia la parte interna, por eso les digo que antes era una pared, que ahora va a ser un techo. ¿Sí? Y tenemos que levantar la membrana hasta ver la pared interna del seno maxilar. Si yo no veo la pared interna del seno maxilar, no he logrado una elevación del seno maxilar. Entonces, por eso utilizamos mucho injerto de hueso, para poder rellenar todo esto con el material de injerto y que ese material evite que se me baje la ventana y que se reneumatice el seno. ¿Cuál es el error más común al hacer la elevación del piso del seno maxilar? La que sigue. Este es el error común. Elevar la membrana, no elevarla por completo, rellenar poquito. ¿Y qué pasa? Esta parte que está adherida a la cavidad del seno maxilar tiene capacidad de reneumatizarse. Entonces, podemos tener una reneumatización en la cicatrización o en la formación de hueso, y cuando colocan el implante lo están colocando realmente dentro de la cavidad del seno maxilar. Y radiográficamente se va a ver que está dentro del hueso, a menos que tomen una tomografía. ¿Listo? La que sigue.
Si hay posibilidad, eso que debemos de tener un grosor mínimo de hueso de 3 a 5 milímetros de hueso residual en la cresta alveolar. Si existe un hueso óptimo, podemos intentar colocar los implantes dentales. Si no, no es posible y tenemos que hacer en 2 tiempos. Primero la elevación de seno y luego la colocación de implantes. Siempre se recomienda proteger la membrana sinusal durante la realización del sitio receptor para no perforar la membrana con las fresas para implantes. La que sigue. Y vamos a colocar el material de injerto. Este es uno de los grandes, el segundo gran error que se hace cuando se hace este tipo de técnica. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. Siempre colocar el injerto desde las paredes, las zonas de menor acceso, o sea, las zonas más profundas del seno maxilar, teniendo cuidado de colocarlo en contacto con las paredes de hueso para ayudar a que se nos forme hueso, no en contacto con una membrana. ¿Okay? Y no debe de compactarse demasiado como para que evite la vascularización de la zona. O sea, no tenemos que empacar, no es una amalgama, no es una resina que tenemos que empacar dentro de una cavidad. ¿Okay? La que sigue. Vamos a colocar posteriormente los implantes dentales. Se termina de colocar el injerto de hueso y si es necesario se coloca un material de membrana regenerativa reabsorbible. Eso ya es decisión de cada quien. La que sigue. La sutura, bien importante. El colgajo, como en todas cirugías, debe de cerrar en forma pasiva. No tiene que haber isquemia, no debe haber forzado el tejido, no debe de haber falta de cierre en la zona del colgajo. Podemos utilizar varios tipos de puntos de sutura y podemos utilizar sutura reabsorbible o no absorbible, también depende de la decisión de cada quien o de que sea mejor en sus manos. La que sigue. Entonces, vamos a acabar un poquito antes, pero me lo agradezco. Entonces, como hemos visto, es una técnica que no es fácil, es una técnica que lleva su entrenamiento, es una técnica que puede tener varios riesgos. ¿Cuál es el riesgo mayor? Que se me perfore la membrana. ¿Qué pasa si se perfora la membrana? Ya se pierde el vacío, ¿no? Se pierde el vacío, pero ¿qué pasa? Hay una... Digo, ¿qué pasa con la cirugía, con el paciente? ¿Detienen la cirugía? Ya no se pudo colocar el hueso o el implante. ¿Ustedes han visto a un cirujano maxilofacial hacer un avance maxilar superior? ¿No? ¿O se imaginan en su clase de anatomía, si yo quiero avanzar el maxilar superior porque soy una clase 3, ¿qué corto? Los senos. Me llevo los senos maxilares. Entonces ahí los estoy cortando, estoy abriendo los senos maxilares, estoy prendiendo el vacío. ¿Qué pasa cuando cicatriza el paciente ya en su oclusión y con su perfil griego nuevo? Se vuelve a formar la membrana sinusal. Eso es lo grande del cuerpo humano. Es muy noble y en este tipo de cirugías, pues sí, se rompe el seno, se rompe el vacío, pero es necesario porque están avanzando el maxilar y luego la cavidad del seno se regenera. ¿Okay? Si se llegara a perforar la membrana sinusal cuando estamos haciendo alguna de estas técnicas, depende de la perforación, si se detiene o no el procedimiento. Si la perforación es muy grande, que de plano no podemos, porque es un paciente que tiene una membrana muy reseca, es fumador o fumadora o con sinusitis crónica, y es muy grande la perforación, se detiene el procedimiento, se cierra, y esperamos a que el cuerpo vuelva a sellar la membrana sinusal y podemos volver a intentar el procedimiento meses después. Si no es tan grande, podemos sellarla. Depende del grosor de su membrana sinusal, es que se pueda suturar o se pueda colocar un material de membrana reabsorbible, de colágeno generalmente, para tratar de cubrir esa perforación y poder crear esa cavidad que necesitamos para el injerto de hueso. Entonces, si ahí no es muy grande la perforación y no corremos el riesgo de colocar el injerto, hacer una perforación más grande o que se nos vaya el injerto dentro de la cavidad del seno maxilar, podemos seguir con el procedimiento. ¿Okay? ¿Qué pacientes tienen más riesgo de que les pase una perforación? Pacientes fumadores, pacientes con sinusitis crónica. ¿Okay? Entonces, son los casos que debemos de tener mucho cuidado y ver si tanto en la tomografía sale algún quiste mucoso, si sale alguna zona que tengamos de tener cuidado, como un vaso sanguíneo, como ya vimos, como un puente óseo, etc.
Entonces, como conclusiones, la técnica crestal para la elevación del piso del seno maxilar es un procedimiento predecible, especialmente cuando la cresta alveolar residual tiene por lo menos 5 milímetros de altura, logrando con esto aumentar el éxito de los implantes colocados en las zonas maxilares posteriores. ¿Okay? ¿De cuántos? Yo utilizo nada más 2 marcas de implantes y mi implante más corto es de 8 milímetros. ¿Okay? Entonces debo de tener por lo menos unos 8 a 10 milímetros de altura. Entonces debo de crearla con eso. Por eso estamos presentando más o menos unos 5 milímetros de altura, para que podamos colocarlos al mismo tiempo de la elevación del piso del seno maxilar. La técnica quirúrgica sensible requiere una óptima preparación médica y quirúrgica, bien importante. La utilización de diferentes materiales de injerto óseo va a permitir obtener resultados óptimos en la técnica de elevación del piso del seno maxilar. Los aloinjertos óseos actuales van a permitir una buena estabilidad de los tejidos y han demostrado tener un adecuado potencial osteoinductivo. Entonces, bien importante, sobre todo porque veo muchas caras jóvenes, algunos amigos que me vienen a ver mi conferencia, muchas gracias, pero a los jóvenes y a todos, darles conciencia de que todo el material que utilicen en su consultorio deben de saber usarlo, ya sea una resina, ya sea un cemento, un material restaurativo, un material de impresión, un material de obturación de endodoncia. Todo tienen que saber utilizarlo, tienen que saber que funciona en sus manos, ¿sí? Porque a lo mejor en mis manos es mejor hacer la ventana lateral que hacer una técnica crestal. Saber cuáles son mis alcances como doctor, como médico. Saber en quién me debo de apoyar para resolver estos casos. Saber en qué pacientes puedo hacer qué tipo de técnicas, y eso solamente me lo va a dar el conocimiento. Por eso es importante que vengan este tipo de eventos y que por fin ya pudimos salir, y se ve que sí, todo el mundo estaba loco por salir. Para que se den una idea, esto nada más es una idea, no les estoy enseñando a hacer una ventana lateral. Si quieren hacer una ventana lateral, con todo gusto pueden ir a tomar una clase y les van a enseñar a hacer una ventana lateral. Pero tienen que también saber su capacidad y aumentar su capacidad si es posible. ¿Okay? Entonces, todo material, toda técnica que voy a utilizar en mi consulta, sea de la área que sea, yo soy puramente pedodoncista, pero de la que ustedes escojan, que siempre prepárense, siempre aprendan, siempre sepan cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, cuándo usarlo, cuándo no usarlo, en qué pacientes sí, en qué pacientes no. ¿Okay? Tener siempre mucho cuidado con todos los materiales que utilizamos y todas las técnicas. Y siempre estarse preparando, y esta es venir a esto es una parte de estarse preparando. Entonces, no sé si existe alguna pregunta. Mi mamá siempre dice que cuando no hay ninguna pregunta es que nadie entendió nada, pero bueno, les agrada, hay una pregunta. Muchas gracias, doctor. Pasamos a las preguntas.